Estas son las 11 cosas más destacables de Bruce Lee y cosas que seguramente no sabías. Este personaje es como mínimo una leyenda, un personaje querido y admirado y la razón por la que mucha gente sigue entrando en las artes marciales. Bruce Lee tiene esa capacidad, le ves y te emociona. Soy consciente de que el tiempo ha dado como un toque de fantasía a todo lo que le rodea, pero aun con esas, sigue siendo un grande y una de las personas más influyentes de la historia. Número 11. Se emocionaba un poco bastante en los rodajes. Y no solo es que le hiciera ilusión todas aquellas películas, sino que las vivía tanto que con más frecuencia de las que los extras deseaban se le escapaba y daba golpes reales. Una de las anécdotas más entrañables sobre esto es cuando tuvo que rodar una pequeña secuencia con un por aquel entonces joven Jackie Chan. Él mismo explica alegre que cuando entra en escena y Bruce empieza a dar golpes con un palo, falla y le da en la cara de verdad. Se queda medio atontado, pero aunque Bruce había dado cuenta, siguió actuando para que al menos esa toma no se perdiese. Pero justo cuando el director dio el corte, dejó los palos y, preocupado, se fue rápidamente a disculparse a Jackie. Y este, que de joven ya era un cabroncete, fingió que le dolía cuando no era un dolor tan exagerado, solo para que estuviera pendiente de él y le saludara cada vez que le veía. Para Jackie Chan es la mejor anécdota de su vida porque al finalizar el día pudo hablar con él y logró a su manera que Bruce Lee le recordara. Jackie, sin embargo, no es el único que recibió la ira de Bruce. En esta escena de la película Enter the Dragon, Wall, quien tendría que recibir una patada de Lee, quiso repetir la toma diciéndole que lo hiciera lo más real posible. Menuda cosa le fue a decir, tan real lo hizo que le partió el brazo. Número 10. Mohamed Ali. Entre grandes se respetaban, Bruce Lee admiraba a Mohamed Ali y esperaba poder luchar contra él algún día. Lo cierto es que se sabe que era fan de él y dedicó tiempo a observar sus combates, a estudiarlos meticulosamente y a aprender. Si te fijas, de Ali aprendió ese juego de piernas, ese baile tan característico de Bruce Lee, que incluso puedes ver una referencia en el personaje Lo de Tekken, haciendo el mismo movimiento de piernas. No es el único, también puedes encontrarlo en Liu Kang de Mortal Kombat y Fei Long de Street Fighter. Pues el origen de todo eso fue Mohamed Ali. De hecho, es otro personaje al que le dedicaré un top. A las leyendas hay que mantenerlas vivas. Sabes que eres grande cuando alguien como Bruce Lee quiere aprender de ti, aunque no era algo raro. Lee quería la efectividad ante todo y, en cuanto a técnicas de boxeo, Ali era el más efectivo. Pensándolo seriamente, si hubieran peleado con las normas del boxeo, Mohamed habría matado al pequeño Bruce. Con lo poco que sé de boxeo, entiendo la importancia del peso de los luchadores y sería un combate desigual. Ahora bien, en un combate sin reglas, no estoy tan seguro. Número 9. Sin sudor. La sudoración excesiva no es un problema tan raro y al parecer Bruce Lee lo padecía, y dado a que lo consideraba comprensiblemente poco estético, se sometió a una cirugía en 1972 para quitar las glándulas sudoríparas de las axilas. Sudaba hasta por los ojos, pero no por los sobacos. Yo esto no sabía ni que existía, no sabía que se puede hacer que dejes de sudar en una determinada zona, pero sí, por lo que he podido ver, cortan los nervios que provocan la sudoración axilar y la detiene de manera permanente. Cabe destacar que Bruce lo hizo meramente por estética, al ser un personaje acostumbrado a hacer exhibiciones allá donde iba, no era plan de ponerse a sudar como si no hubiera un mañana. Número 8. Invicto. Uno de los rumores más sonados es que Bruce Lee no perdió jamás una pelea. Se cuenta que solo perdió una cuando apenas era un crío, un encuentro con un grupo que le dio una paliza y que le sirvió para meterse en las artes marciales. A lo largo de los años y dado a que su popularidad era cada vez mayor, no faltó el que se creyese más fuerte y mejor entrenado que él, quizá animado por ver el cuerpo tan delgado que tenía. Una de las peleas que terminó en apenas 11 segundos hizo que, al final, el que creía poder ganarlo fuese alumno suyo. Por desgracia, salvo algunas anécdotas, no se puede saber si pasó toda su vida sin ser derrotado. Número 7. Bailarín profesional. Bruce no solo te partía la cara, sino que también sabía bailar, y no de manera amateur en su casa y sin que nadie le vea, sino profesionalmente. En 1958, y ya con 18 años, Bruce Lee ganó 2 premios tan distintos entre ellos que parece mentira. El primero fue uno de baile llamado Crown Colony Cha-Cha en Hong Kong, y después un campeonato de boxeo también en Hong Kong. Cuando se fue a los Estados Unidos estuvo un tiempo viviendo de lo que ganaba trabajando en un restaurante, dando clases de baile y por supuesto clases de artes marciales. Después únicamente se centró en el Kung Fu y abrió su propia escuela. Llegó a cobrar $250 por una hora de entrenamiento en su mejor etapa, no por el dinero porque no era algo que le faltase, sino porque sabía que si pagaban esa cantidad se tomarían más en serio la clase. Número 6. Potencia. Cuando para la mayoría de gente usaba un saco normal, Bruce Lee necesitaba uno mucho más grueso por la sencilla razón de que los rompía. La frecuencia con la que entrenaba y sobre todo la potencia de los golpes rajaban los sacos. Viendo que no le duraban nada, terminó por acostumbrarse a utilizar unos el doble de grandes. Número 5. Rapidez.
Así es, cuando la gente dice que era rápido no es ninguna broma. En las grabaciones de sus películas tenían que ralentizar un poco sus movimientos en algunas escenas porque no podían apreciarse bien. Pasaba tan rápido que no podía verse dónde daba el golpe. Para que te hagas una idea, mira estas escenas y verás que apenas se ve el movimiento. Las cámaras utilizadas en el cine eran mejores, por supuesto, pero aún así necesitaban ralentizarlo un poco. La verdad es que todo lo que hacía estaba destinado a ser una leyenda. Lo gracioso de todo este asunto es que esto de ralentizar las imágenes solo pasaba con él. Lo normal era hacer todo lo contrario, acelerarlas para que el golpe fuera más realista. Número 4. Demostraciones. Le gustaba demostrar su habilidad y la gente lo gozaba más que él. Dar esos puñetazos a distancias cortas es, a estas alturas de la vida, mítico. Si quieres visualizar más o menos cómo eran de potentes los golpes de Bruce Lee, hizo unas demostraciones llamadas puñetazo de 1 pulgada, dar un golpe con un recorrido de no más de 2,5 centímetros. Marcando la distancia con los dedos, daba golpes donde lograba tirar a los que querían probar suerte. Es cierto que esto no tiene que ver tanto con la fuerza, sino más con la posición y el empuje, pero aún así es notable porque no solo lograba derribar a esta gente, sino que también lograba partir tablas. Incluso Bob Baker, uno de los que recibió el golpe, dijo: le pedí a Bruce Lee que no hiciese esta demostración nunca más. Cuando me golpeó tuve que quedarme en casa todo el día porque el dolor era insoportable. Solo para entenderlo un poco más, hazlo tú mismo. Marca la posición, deja una distancia como hace él y da un puñetazo. Verás que no te deja margen como para darlo en condiciones. Eso lo hacía con 2,5 centímetros, pero ¿qué pasaba si utilizaba más? Pues esto exactamente. Número 3. Más exhibiciones. Bruce Lee era un showman, lo tenía todo. Gustaba su carisma, su estilo de lucha, su presencia, el tipo de persona por la que el mundo se para y mira con atención lo que hace. De sus exhibiciones, los momentos más recordados son el puñetazo de 1 pulgada que acabamos de ver, las demostraciones de su rapidez intentando que le cojan en el trayecto de su puñetazo y las flexiones con 2 dedos. Viendo esto, saber que partía los sacos de entrenamiento por la mitad es hasta comprensible. Si Bruce Lee le hacía un dedo a su mujer, esta sentía placer y miedo al mismo tiempo. En cualquier momento podía partirla por la mitad. Si lo que enseñaba era increíble, lo que no, también lo era. Logró coleccionar 2000 libros, publicó uno en vida, se licenció en filosofía y para rematar, sabía dibujar. Eso de entrenar el cuerpo y la mente lo llevaba al límite. Número 2. Creó el Jeet Kune Do. Sí, es una de las cosas más conocidas sobre él, pero es que pensadlo bien. Creó lo que no solo es un estilo de lucha, sino nuevos conceptos y una filosofía. Es gracioso ver cómo los chinos no aceptaban al principio el Jeet Kune Do, criticaron que solo era un híbrido y que su combate solo buscaba la efectividad comparándolo con algo no mucho mejor que una pelea callejera. Recordemos que las artes marciales chinas tradicionales no destacan precisamente por ser efectivas. Los movimientos innecesarios se eliminaban y el resultado era una forma de pelear tan estudiada y practicada por él mismo que no tenía ni la más mínima duda de la efectividad de cada golpe y de cada movimiento. Él mismo dijo: yo no represento un estilo, sino todos los estilos. No sabes lo que estoy a punto de hacer porque ni yo lo sé. Mis movimientos son el resultado de tus movimientos y mi técnica es el resultado de la tuya. Número 1. Venció a Chuck Norris. Por supuestísimo que sí, si hay algo en todo esto que tenga que ser recordado o que tenga más importancia que el resto es el hecho de que Bruce Lee venció a Chuck Norris. Eso sí, no sin antes estar 1 minuto crujiéndose los huesos. Porque con todas las cosas que graciosamente se ha dicho que ha hecho Chuck Norris, no pudo vencer a Bruce Lee. Ni siquiera todo ese vello corporal pudo parar los golpes. Esta escena me encanta, es graciosa sin pretenderlo con momentos como los de antes o por estos enfoques al gato como si viviera la emoción de saber quién va a ganar. Por otro lado, no hay evidencia de una pelea seria entre ellos dos, pero para mí esta escena, al minuto crujiéndose los huesos y el gatito, es más que suficiente. Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.